Saludos motoristas, el Flamas en un nuevo video. En este video te voy a enseñar fácil y rápidamente cómo alinear las llantas de tu cuatrimoto. En general todos son igual. De hecho, los carros también es así, nomás que pues en esos vehículos, al ser más rápidos, más veloces, es un poquito más delicado que no lo vayas a dejar al 100%. Pero en un cuatri sencillito, sobre todo de los chiquitos, de los 150, 200, no hay tanto pedo. Hago así con los grandes, vuelta a lo mismo, porque agarran más velocidad y tantito desviados que lo tengas, puede ser peligroso. Aquí te dejo cómo se hace, muy sencillo, muy bien explicado, muy facilito, para que lo puedas hacer con herramientas básicas. Iniciamos dando una inspección visual a todas las partes de la dirección, de la suspensión de una vez también. Que estén bien los brazos, que no estén doblados, las rótulas que estén en buen estado. Y principalmente vamos a ocupar un gis, un metro, una escuadra y en algunas ocasiones un nivel. Solamente en algunas ocasiones. Si es posible, utilizar los mismos rayas, líneas del piso para verificar que el cuatrimoto esté parejito. Medimos la altura del centro del rin para tomarlo de referencia y marcamos en el frente de la llanta esa misma altura. Lo mismo en las dos llantas de adelante y de los dos lados. Hacemos la misma operación en la parte de atrás de las llantas. Igual las dos de adelante. Como quiere rayar el cochino gis. Ahora sí, medimos la distancia que hay a la mitad de las dos llantas. Exactamente a la altura a la que marcamos. Nos podemos ayudar de la misma marca de la llanta, del dibujo. Y apuntamos la medida que nos dé. Igual, la misma acción en la parte trasera de las llantas. Comparamos la medida una con otra. Debería de ser la misma, pero no lo es en esta ocasión. No sé si alcanza a ver bien en la cámara, pero la llanta está ligeramente desviada. De hecho, esta es la llanta que está desviada, la otra está bien. Está un poco metido de la parte trasera, abierto de la parte interna. Con dos llaves aflojamos el brazo de la dirección. Hay que tener en cuenta que siempre un lado es rosca normal, pero el otro lado va a ser rosca izquierda.
para tener cuidado a la hora de aflojar. Aflojamos los dos lados. Y en este caso hay que cerrar un poquito, enroscando de manera que se meta, entre comillas, el brazo. Como vemos, este brazo topa, no alcanzamos a dar el ajuste correcto, lo que quiere decir que lo metieron mal, lo metieron más de un lado que de otro. La solución va a ser sacarlo del todo y meterlo parejito de los dos lados para que tenga todo el juego posible. Como vemos, de un lado ya salió y del otro lado aún tiene algo de rosca metida. Esa fue la falla. Simplemente es apuntarlo, tratar de apuntarlo de los dos lados al mismo tiempo y tratar de que enrosque a la misma altura de los dos lados. Al ser un lado rosca izquierda, pues hacia el mismo lado se va a meter de los dos, de la parte interna y de la parte externa. Ahora sí lo metemos y buscamos que dé la altura que estamos buscando, con la ayuda de la escuadra y midiéndole. Antes que nada, quiero recordarte que ya está disponible el manual del motorista novato. Vuelve el manual. Si tú quieres aprender a hacerle el servicio completo, profesional a tu motocicleta, este es el método perfecto, rápido, económico y efectivo. Te dejo aquí en las tarjetas o aquí abajo en la información el link para que puedas acceder a tu manual. Ya hechos los ajustes, volvemos a medir en la parte de adelante y en la parte de atrás, hasta verificar que dé la misma medida exactamente de los dos lados. Dependiendo del cuatrimoto o el vehículo que estés checando, hay que verificar que realmente así esté requerido, que esté parejo de los dos lados, que la variación sea cero, porque si hay vehículos que puede cambiar un poquito los grados, 2, 5 grados en la parte de afuera o en la parte delantera o de la parte trasera, dependiendo, pero eso solamente se va a conseguir con el manual. Cada vehículo es distinto. En general, la mayoría en este tipo es a cero, o sea, hace que atrás y adelante debe de medir lo mismo, y sí quedó bien. Apretamos bien el brazo, no permitir que se afloje, porque de hecho aquí estaba un poco flojo el otro lado y también pues eso causó problemas.
después de apretar bien firmemente, volvemos a hacer la medición, que no se haya movido, que no haya variado, y eso sería todo el trabajo. Como ves, realmente no es nada del otro mundo, no es tan difícil, pero muy probablemente lo tengas que hacer 1, 2 o 3 veces porque a lo mejor no te queda la primera. Sí hay que tener mucho cuidado de que la alineación sea muy bien, que las llantas estén paralelas, o más bien dicho en línea con las de atrás, no en la misma línea porque a veces son un poco más anchas las de atrás, qué sé yo, pero sí que estén derechitas, porque ponle tú que haya la misma distancia entre las dos partes de la llanta, pero si están las dos a la misma distancia para la izquierda o para la derecha, pues no, tiene que estar hacia el frente. Sígueme en redes sociales, en Facebook estoy como el Flamas, en Instagram como el Taller del Flamas, en TikTok Flamas TV TIC, sígueme Podcast Flamas Radio en las principales plataformas de podcast, también aquí en YouTube, y recuerda, elige una ruta, no una rutina. Hasta la próxima.